Si quieres empezar a programar en Java, probablemente ya te has encontrado con dos problemas principales. Uno es que no sabes por dónde empezar, y el segundo probablemente sea que todo el mundo te explica básicamente lo mismo y tú terminas sin entender absolutamente nada. Así que en este vídeo te voy a intentar enseñar de verdad cómo empezar a avanzar rápido y aprender un lenguaje que para mí es muy versátil. No voy a explicar teoría en sí, no voy a explicar ningún tipo de concepto, no voy a explicar, por ejemplo, bucles ni nada por el estilo, sino que te voy a enseñar lo que sería una metodología que puedes practicar conforme termine de ver este vídeo para aprender de una forma muchísimo más rápida Java. Bien, lo primero, ¿qué es Java y por qué es tan importante saberlo? Bien, Java es un lenguaje de programación muy usado en el mundo profesional y se utiliza sobre todo en backends, es decir, servidores, o por la parte que no ve el usuario, aplicaciones un poco más empresariales o incluso apps móviles. Es verdad que a día de hoy existen otros lenguajes un poquito más versátiles para aplicaciones móviles, como por ejemplo Kotlin, pero ese mismo Kotlin, si investigáis, está basado en Java. Es prácticamente lo mismo, con algunas diferencias. Entonces, lo importante es que no te voy a enseñar a cómo programar, sino cómo pensar como un programador, cómo aprender eso. No te obsesiones con el lenguaje. Obsesiónate con aprender a resolver problemas, ¿vale? Lo importante aquí no es aprenderte una sintaxis y ya está. La idea es que tú desarrolles proyectos que te interesen a ti lo máximo posible, que le dediques el máximo tiempo posible a proyectos que te gusten usando ese lenguaje. ¿Qué necesitamos para aprender Java en 2026? Pues prácticamente con tener un editor de código ya está, ¿vale? Y con tener Java instalado, con eso ya se puede aprender. En mi caso, yo te recomiendo IntelliJ IDEA, que es el que yo uso actualmente, pero puedes usar cualquier otra plataforma como Eclipse o como Visual Studio Code, pero realmente cualquier editor te vale. Lo segundo que necesitas, aparte de instalar todas estas cosas, es tener ganas. O sea, sin ganas no va a ningún sitio. Esto se trata, este sector se trata de echarle tiempo, echarle horas y ir progresando poco a poco. Esto no es aprendo a programar desde cero de la noche a la mañana. Esto es programar, programar y programar. Y poco a poco irás mejorando, irás adaptando y consensuando esos conceptos en tu cabeza. Va a llegar un punto en el que te haga ese clic y de repente los problemas que antes se te complicaban muchísimo más, ahora lo ves muchísimo más fácil. Entonces, esa es la idea. Tenemos que llegar a ese punto. Y en este vídeo te voy a explicar cómo. Bien, para poder resolver problemas de Java, lo primero es cómo piensa un programador. Bien, antes de programar, cuando tú te enfrentas a un problema, tienes que pensarlo de la siguiente manera. ¿Qué datos tengo? ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Y qué paso necesito? Por ejemplo, si yo quiero un programa que me diga si un número es par o impar, lo primero que yo tengo que pensar es qué datos tengo o qué datos me va a hacer falta, por lo menos un número que voy a verificar. Bien, luego el que quiero obtener un resultado que sea es par o es impar. Entonces, ¿qué proceso necesito? ¿Qué paso necesito hacer? Pues en este caso, para ver si un número es par o impar, basta con dividirlo entre 2 y ver si el resto es 0. Tan fácil como eso. Pero esta misma metodología, si la aplicas a proyectos mucho más complejos, verás que se te va a hacer mucho más fácil. Bien, otro punto que quería recalcar, que no mucha gente conoce, bueno, mucha gente comunica, pero pienso que lo comunican o lo transfieren de una forma un poco extraña, es el uso de la inteligencia artificial. A día de hoy es inevitable usar la inteligencia artificial para aprender, para programar, etc. Entonces, yo lo que a ti te recomiendo es coge a ChatGPT, por ejemplo, o tu inteligencia artificial de confianza y explícale tu problema. ¿Cuál es tu problema? Tú lo que quieres es aprender Java. No basta con mirar solamente tutoriales, ya he dicho, a programar se aprende programando, tienes que programar. Entonces, para aprender la teoría,
es tan sencillo como mirar tutoriales de YouTube. En mi canal tengo varios vídeos hablando de Java, de diferentes componentes o diferentes partes de la programación en Java básica, que seguiremos ampliando conforme pase el tiempo, así que suscribiros al canal si no te has suscrito. Pero yo nunca pongo ejercicios porque eso es algo que tenéis que hacer vosotros en vuestra casa. Yo explico la teoría para que se entienda lo más fácil posible y ya vosotros os encargáis de ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hicierais para que os cunda realmente? Cada vez que vosotros aprendáis un concepto nuevo, iros a vuestra guía de confianza y decirle, acabo de aprender esto en Java, necesito practicarlo, necesito que me mandes ejercicio para que yo vaya desarrollando mi lógica de programación. ¿Vale? Podéis decirle que lo haga gradualmente o ya como vosotros queráis liarlo, pero la cuestión es practicar un concepto con ejercicios completamente diferentes, ¿vale? No es mecánico, no es hago este ejercicio y lo vuelvo a repetir, no. Es hago este ejercicio, hago este otro que es diferente, hago este otro que implica hacer no sé qué, etc. La cuestión es que hagáis ejercicios completamente diferentes, que nunca hagáis lo mismo, porque eso evita que terminéis pensando realmente. Lo suyo es ejercicios diferentes que obliguen a pensar una metodología diferente. Bien. La programación básica hay que saberla, las bases hay que saberla. Entonces, existen muchísimos tutoriales en YouTube que os explican las bases de la programación en Java. Si os gusta mi contenido, si ya habéis consumido algo de mi contenido y os interesa mucho la forma en la que yo tengo de explicarlo, porque no sé, porque lo veis más familiar o porque simplemente conectáis un poquito más con el tema y podéis comprenderlo, os invito a que os metáis en el servidor de Discord, que siempre estoy activo echando una mano con cualquier tipo de problema. De hecho, este vídeo surge a raíz de gente del servidor de Discord, que cada vez se está uniendo más gente, que me ha comentado sus dudas. Así que si no queréis perder absolutamente nada y queréis estar al día y preguntar cualquier tipo de duda en cualquier momento, os podéis unir al servidor de Discord, tenéis el enlace en la descripción. Y ya pues iremos formando una pequeña comunidad. ¿Que no os queréis unir al servidor de Discord? No hay ningún tipo de problema, porque para eso están los comentarios de los vídeos. En este mismo podéis comentar y en los demás también podéis comentar. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de lo que sea que se os pase por la cabeza que tenga que ver con la programación, evidentemente, la podéis comentar y yo en la que tenga tiempo desarrollaré esa idea, intentaré explicarlo lo mejor posible y como ha sido por ejemplo el caso del compañero que me ha dicho grabar este vídeo, puedo incluso realizar un vídeo específico hablando de ese tema y profundizando y resolviendo las dudas que tengáis. Entonces, ¿qué cosas os recomiendo que aprendáis? Lo primero, programación lineal, programación estructural. Son las bases más básicas de todo, que son variables, son condicionales, son bucles, son switch, son arrays, matrices, alguna estructura de datos, etc. Cuando tengáis todo eso hecho, cuando también, por ejemplo, hayáis tocado un poquito de métodos, de funciones, etc., ya sí que os recomiendo que veáis el siguiente gran paso, que es la programación orientada a objetos, ya que Java es muy potente justamente por eso, porque emplea programación orientada a objetos. Para el que no sepa lo que es la programación orientada a objetos, a grandes modos es básicamente transformar cualquier cosa que queramos programar en un objeto. Por ejemplo, yo quiero programar una cafetería. Pues en esa cafetería en concreto la voy a tratar como un objeto que tiene propiedades y tiene atributos y tiene métodos, tiene características como puede ser la hora a la que abre o puede ser la altura, las dimensiones de la cafetería y luego tiene métodos, que por ejemplo es abrir la cafetería, cerrar la cafetería, responder al cliente, etc. Entonces eso en sí dentro de Java la podemos transformar como en un objeto. Entonces la programación de todo objeto básicamente es eso, es transformar cualquier cosa, cualquier elemento en un objeto y programarlo. Entonces ese sería el siguiente gran paso que os recomiendo que deis. La programación entre objetos. Bien, ahora vamos a explicar un punto ligeramente importante, que es el tema de los errores, ¿vale? Y lo primero que quiero comentaros es que sí, os vais a equivocar y mucho. Y eso es completamente normal y no hay nada de malo. De hecho, es positivo. Si lo hiciésemos todo perfecto no tendríamos ningún tipo de mejora. Pero por medio de los fallos podemos ir mejorando. Entonces,
Lo primero, no os frustréis. No os frustréis porque, como ya he dicho antes, no es algo que podáis hacer de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo, lleva práctica y lleva errores. Conlleva fallar una y otra vez hasta que al final termina saliendo. Entonces, un programador no es el que falla, sino el que sabe arreglarlo y no se rinde, ¿vale? Eso quiero que lo dejéis en vuestra mente, simplemente. Ahora bien, ¿cómo puedo avanzar yo rápido? Porque está muy bien aprender la teoría, aprender tal, pero ¿cómo puedo mejorar yo rápido? Pues básicamente programa todos los días, aunque sea un poquito. No te pido que le eches 10 horas diarias, eso no tiene sentido. Aparte que te miras quemado, lo digo por experiencia. Pero sí que es verdad que hacer un par de ejercicios diarios sí que te agiliza un poco la mente, sí que te refresca la memoria y puedes ir avanzando poco a poco. Aunque le dediques, pues eso, 40 minutillos al día, va más que suficiente. Lo siguiente, para avanzar rápido, haz proyectos pequeños. Si tú te pones una gran meta, tienes un estándar muy alto, vas a tener que trabajar mucho para conseguir eso. Eso es bueno, porque vas a estar trabajando, pero es muy probable que te frustres si son de tus primeros proyectos, porque vas a tener que desarrollar mucho, vas a tener que fallar muchísimo hasta llegar al objetivo en sí. Entonces muchas veces te frustras por el camino y terminas dejando el proyecto. Lo que yo te recomiendo es que siempre lo ligues, siempre lo relaciones con algo que te guste y que vaya siendo proyectos pequeños y que poco a poco vaya agrandando esas dimensiones del proyecto. Un ejemplo, si a ti te gustan los videojuegos, yo tengo una lista de reproducción que estoy empezando de desarrollando videojuegos en Java desde cero. Proyectos un poquito más sencillos y proyectos que poco a poco iremos complicando. Entonces, que a ti te gustan los videojuegos, está perfecto. Puedes desarrollar tu propio videojuego, que sean un poquito más simples, como yo, que estoy empezando con un videojuego más simple, y poco a poco, por medio de la experiencia y los errores, ir aumentando la dificultad y la complejidad de esos juegos. Lo siguiente, no veas solo como tutoriales lo que ves por internet, ¿vale? Tienes que escribir el código tú, no te pueden dar un código y ese va a funcionar siempre, ¿vale? Entonces, es preferible entender el código antes de copiarlo que copiarlo y pegarlo sin tener ni idea, ¿vale? No por nada, sino porque si tú tienes el código, sabes cómo funciona, y si sabes cómo funciona, puedes modificarlo y personalizarlo como te dé la gana, y puedes adaptarlo a lo que tú quieras. Eso es oro, eso vale oro, y va a valer oro hoy, ayer valió oro y mañana valdrá oro también. Eso es lo que te convierta a ti en un programador, que tú seas capaz de entender ya sea tu código o código ajeno y puedas transformarlo en algo que se necesite realmente. Ahora bien, si hoy empiezas no te puedo decir que en 3 meses puedas hacer proyectos gordos, pero si no te rindes te digo yo que de aquí a 3 meses las cosas básicas las vas a poder hacer. Y sobre todo si sigues este canal, porque por lo menos el feedback que me han dado por ahora es muy positivo, que la gente se está enterando, que explico bien y tal. Entonces, si tú estás pensando en meterte a programar en Java y no sabes cómo, te recomiendo que sigas esta comunidad, esta pequeñita comunidad, que poco a poco va agrandando. Que por cierto, muchísimas gracias, pues ya somos 70 suscriptores, ya es una locura, sinceramente. Así que muchísimas gracias a todos y a todos por pasaros también en los directos que hago los domingos resolviendo ejercicios de Java. Así que nada, os podéis unir a la pequeña comunidad para aportar vuestro granito de arena o aprender, que de eso se trata, ¿vale? Entonces, si queréis más contenido de este estilo, en el que yo resuelva dudas concretas o simplemente hable de cómo formaros poco a poco, dejádmelo abajo en comentarios, dejadme ideas para vídeos, porque no es que esté falto, tengo que hacer bastantes vídeos, los tengo pendientes y los estoy haciendo, pero requiere de un tiempo, así que siempre vienen bien nuevas ideas para ir implementándolas poco a poco. O por ejemplo, nuevos juegos que pueden implementar la lista de reproducción, nuevos conceptos que creáis que es interesante que se expliquen a detalle en programación lineal, etc. Todo ese tipo de cosas a mí me ayuda muchísimo y sobre todo no solo te ayuda a ti a entenderlo, sino que ayuda al resto de la comunidad. Así que si tienes alguna duda, por mínima que sea, por lo menos cuéntalo, desahógate y ya te lo resolveremos. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que haya quedado claro y que por lo menos la gente que quiera programar en Java 2026 sepa más o menos dónde tirar, cómo tirar y qué hacer. Y sin nada más que añadir, me despido. Yo soy Shadow, así como me quiera llamar, y nos vemos en la próxima.